Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del MTN Podcast. Me acompaña hoy el padre Felipe Ríos Correa y quien les habla, Guillermo Callejo, profesor del Monte Tabor Nazaret. Pues tenemos un invitado muy especial. Es un sacerdote muy conocido aquí en el colegio, lleva muchos años aquí también en Ecuador. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, una alegría estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Podríamos reunirnos por muchas cosas y conversar de múltiples cuestiones, pero hoy traemos un libro titulado Sin atajos, que es su segundo libro, ¿no, padre? Así es. Muy bien. En este caso es una novela, yo no diría que corta, estamos hablando de casi 300 páginas, pero se leen rápido, sin duda alguna, padre. ¿Cómo le fue con el proceso de redacción del libro? ¿Le costó o no le costó? Por supuesto que me costó. Lo que pasa es que es un género literario muy distinto a lo que yo hago, ¿no? Entonces me costó aprendizajes, no gusto, porque la verdad que lo hice con mucho gusto, es muy entretenido, yo no sabía que lo era tanto. Pero claro, es un área en el que yo no me movía demasiado y donde tuve que ir aprendiendo para poder llevar lo que yo llevaba como adentro y la historia que traía al papel, ¿no? Ese proceso de pensar algo y llevarlo y plasmarlo en el papel tiene lo suyo. Yo por momentos en la lectura sentía que no eran más que ciertos botones de muestra de muchas más cosas que el autor tiene que decir. Es decir, son 300 páginas, pero a menudo me quedé con la sensación, sobre todo ya cuando terminé la última página, de que usted podía haber escrito mucho más y que más bien se tuvo que contener para, digamos, hacer un tamaño de libro asequible. Es un libro, para que entienda la audiencia, es una novela. Bueno, si quiere, preséntala usted un poco, padre. Cuéntenos un poquito de qué trata la novela. Bueno, es una novela ambientada en México, donde dos amigos se encuentran a propósito de un momento difícil de uno de ellos, y han estado separados por mucho tiempo por motivos laborales y se empiezan a encontrar en distintos momentos para ponerse al día, lo podemos poner así, y para comprender el proceso que cada uno ha hecho en esos años, ¿no? Con momentos de alegría, con momentos de drama. El libro se va moviendo en distintos áreas, ¿no? Espacios, Sí, espacios geográficos, también culturales. Hay referencias a temas gastronómicos, culturales, como decía, uno va como viajando por México, pero la historia que va detrás es una sola, ¿no? Y que va mostrando, por eso se llama así, Sin atajos, cómo la vida viene, ¿no? Y tú no puedes darle la vuelta a las cosas que te van a pasar, sino la pregunta, y la gran pregunta que está detrás de la novela es, frente a lo que viene, ¿qué puedo hacer yo para vivirlo de forma más o menos plena, para darle sentido a las cosas que van llegando a mi vida? Sí, yo también sentí, le cuento, bueno, usted vivió un tiempo allá, ¿no? En México. Sí, ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Sí, como curiosidad le cuento que yo viví también en México 1 año y medio y creo que uno puede sentir como lector que está hablando de espacios, de culturas, de tradiciones que usted conoce. O sea, digamos, no lo ambienta ahí por casualidad, sino que hay un cariño especial en los personajes, pero también en todo su entorno, ¿no? Y además muy variados, padre. Yo no sé si investigó todos los lugares. Por ejemplo, yo me anoté algunas que ni me sonaban. Cuando se van a la isla esta de Janicho, o hay ciertos lugares que demuestran que usted conocía a fondo la cultura mexicana. ¿Le costó encontrar ese tipo de lugares? También habla del DF, si hay lugares más conocidos, pues habla del Paseo de la Reforma, de, no sé, Chapultepec, pero no sé, también hay otros que sí demuestran, digamos, un grado de profundidad cultural no tan frecuente. ¿Le costó dar con eso, con esos elementos, o le venían más o menos fácil a la cabeza? Bueno, te cuento que yo soy un poco inquieto, ¿ya? Entonces, cuando viví en México, pues me tocó viajar por 2 razones. Una, porque era el director nacional del movimiento, entonces sí tenía que viajar. Y en mis vacaciones también viajaba. Entonces, todos los lugares que están en el libro los conozco personalmente.
Todos. Todos. Entonces, para mí era muy fácil ponerme con ello porque había estado ahí, porque son para mí queridos también, lugares queridos, muy interesante porque México es un mosaico de culturas con mucha diversidad, ¿no? Entonces, aproveché también, como tú te decías, 7 años allá, hacer un pequeño homenaje a un pueblo que es maravilloso y que a veces tiene no tan buena prensa por todo lo que han vivido con el narcotráfico y todo eso, que algo sale también, pero es un país maravilloso. Sí, sin duda. Claro, en cierto sentido ahí hay una analogía, siento, ¿no? En lo que van contando los personajes, digamos, el camino interior que tienen ellos y el camino exterior que recorren, porque efectivamente el libro arranca con el reencuentro, que uno se había ido a Argentina, pero hay una especie como de peregrinación interna y también externa, ¿no? Del personaje, de lo que le ocurre a uno de los dos personajes, en fin. Es un libro, para los oyentes, con, digamos, personajes complejos y ricos, porque atraviesa momentos de mucha felicidad, pero también de mucho dolor. No diría que es un libro en todo momento alegre, pero sí es muy esperanzador. Creo que ahí claramente usted busca o tiene una intención clara, ¿no?, con la novela. No sé qué nos puede decir un poco sobre eso. ¿Cuál es al final quizá el propósito o el norte que guió su redacción? ¿Qué buscaba con este libro? A ver, te voy a contar que me acompañó una española que se dedica a editar libros y todo eso, muy simpática, del movimiento de Schoenstatt, y ella me frenaba con el objetivo que yo tenía con el libro, porque las novelas tienen que estar rodeadas de muchos aspectos, entre ellos del contexto en que están, hay que perfilar muy bien los personajes son inventados, no existen en el mundo real. Pero yo iba a lo mío, ¿no? Que es muy de mi personalidad. Y lo que quiere transmitir el libro es justamente lo que tú ya dijiste, la esperanza. En medio de tantas cosas que te van pasando en la vida, como siempre hay un camino de esperanza. Y por supuesto que ahí está la presencia espiritual, la presencia de Dios, de la Virgen, que no está tan marcado en los primeros... la mitad o 2/3 del libro, eso vendrá ya más al final, ¿no? Pero eso es lo que está detrás. ¿Y cuál fue el objetivo del libro cuando yo me lo planteé? Porque meterse en un libro es meterse en un lío, ¿ya? Corría el año 2015, el Papa Francisco estaba recién electo y él nos proponía a la Iglesia a hacer una iglesia en salida, salir de los límites clásicos. Y como tú ya dijiste, yo tengo otro libro con otro carácter muy distinto, más de espiritualidad. Y yo me di cuenta al final, cuando ya terminé el libro y empezamos a distribuirlo, que llegó a la misma gente de siempre. O sea, a la gente del movimiento, a la más interesada. Entonces yo decía, ¿cómo llego con un mensaje fuera de ese círculo? Y por eso llegué a la novela. Es raro que un cura se meta a escribir novela, ¿no? Entre paréntesis, yo encuentro entretenidísimo ahora que ya lo hice. Porque uno puede escribir de lo que se le dé la gana, ¿no? Y puede dibujar los personajes como quiera, es como tan plástico. Y yo dije, una novela para que gente que no tiene ningún interés en lo religioso, que no le parezca muy, o que esté peleado con la Iglesia Católica, las razones que tenga, se puede enganchar con este libro y encuentre preguntas. Y preguntas en el libro sutiles hay muchísimas, desde la amistad, desde el tema del dolor, el tema del amor, el tema de la relación de pareja, el tema del sentido de la vida, van apareciendo como temas. Y si te puedo decir ahora que ya he escuchado a la gente que lo ha leído, estoy un poquito arrepentido porque yo ocupé una técnica que es el tema de la curiosidad, de picar la curiosidad al lector. Eso está hecho ex profeso, porque uno de los desafíos más grandes de los que escriben los libros es que la gente los termine de leer. Entonces una forma de que eso suceda es picar la curiosidad. Entonces la gente queda con el capítulo y dice, me quiero leer el otro capítulo a ver qué pasó. Pero claro, a veces es tan fuerte esa curiosidad que el contenido que va adentro la gente se lo pasa un poco rápido para saber qué pasó, ¿no? Entonces quizás ahí habría haber sido más sutil, ¿no? Pero creo que el libro quiere plantear
preguntas, más que dar respuestas, Sí. plantear preguntas, y es un libro, creo yo, duro, porque el que quiere encontrarse con una historia más de Hollywood y de que todo termina lindo, no es así, pero es una historia llena de esperanza. Yo creo que eso es lo que está detrás. A mí me llama mucho la atención, porque no creo que sea tan frecuente en la narrativa actual, que el libro esté estructurado a punta de diálogos. O sea, es verdad que hay distintos espacios donde tienen lugar esos encuentros y esas conversaciones, pero al final el meollo de la historia son las conversaciones entre estos dos personajes protagonistas. Y en ese sentido es muy socrático. Yo que estudié filosofía estudié bastante a Sócrates a Sócrates a través de Platón y de Aristóteles, etc. Pero sí tiene mucho de socrático, y fíjese que usted ahora hablaba de la curiosidad, que Sócrates a menudo lo que buscaba era precisamente eso. Buscaba, mediante preguntas, pues que sus interlocutores se cuestionaran a sí mismos, se cuestionaran qué saben, por qué lo saben, cómo lo saben. Y en ese sentido, creo que durante todo su texto, toda su novela, respira ese aire dialéctico, ese aire de conversación, de preguntas. ¿Le costó o fluyó toda esa, digamos, labor de esa interacción que hay entre los personajes? Porque creo que está bien lograda, ese diálogo que hay entre los dos. Mira, técnicamente me costó, porque yo no tenía conocimientos literarios suficientes para ver cómo se introduce un diálogo, cómo en el diálogo tú haces un flashback y vuelves y no se te pierde el lector entre medio. Cuando uno lo lee, no se fija, ¿ya? A menos que sea un ojo muy crítico. Tú dices, qué bonito, qué interesante, pero cómo tú vas articulando las partes del libro es muy desafiante. Una vez que ya lo dominé, las cosas fluyeron. Además que los personajes van agarrando vida propia y de repente dicen cosas que tú no querías decir. Ya que el escritor como que ya no es tuyo y ya tiene su personalidad, su cosa y va fluyendo. A mí creo que detrás de esto también, a propósito de las verdades así sutiles que hay detrás, hay una propuesta para el hombre de hoy, ¿no? Yo creo que verbalizar las cosas que te suceden es muy sanador y liberador y produce vínculos fuertes. Y es muy curioso que sean dos varones, porque las mujeres son expertas en esto y son mucho más fluidas y les sale mejor. Pero que se juntan dos varones a contarse la vida, que nosotros somos más de pocas palabras, hay una intencionalidad ahí. O sea, creo que el poder saber que yo puedo en un lugar seguro, y me refiero al lugar seguro en un amigo, poder desbordar o entregar lo que me ha sucedido y el otro lo recibe con respeto, con cariño, ahí pasa algo maravilloso. Ahí le robé un poco la idea a un libro que se llama El último encuentro de Sandor Maray, que es espectacular, de libros, una oda a la amistad. Sí, increíble, con una tensión y me acordé un poquito de eso. Bueno, esta y novela, es un diálogo también, efectivamente. Claro. Es solo un diálogo en un solo cuarto. Así es. Es una cosa impresionante. Sí. Es verdad. Claro, en ese sentido quizá también es un llamado a la juventud o al lector en general a darnos esos espacios, ¿no? Porque quizá hoy en día vivimos más ensimismados que nunca, ¿no? Y creo que familias enteras, parejas, en fin, jóvenes, adolescentes, en cuanto disponemos de un tiempo libre, vaya al celular, vaya a su computadora, vaya, y se olvida el valor, digamos, y las consecuencias tan enriquecedoras de una buena conversación. Y en ese sentido el libro puede ser un llamado también a eso, a obligarnos a eso, porque en el libro sí es verdad que los personajes no tienen tantas distracciones, digamos, se dan el momento de hablar y se pegan ahí horas hablando, ¿no? En distintos lugares sin mucha distracción, a pesar de que uno tiene hijos, en fin, pero es interesante el valor de esas conversaciones. Y yo creo que en el libro queda claro, y también en la vida, que esos momentos son una gozada. Ajá. O sea, que realmente lo valen, y por eso también el contexto, estar en un restaurante con un buen vino, conversando, tranquilos, ¿no? Sí, nos damos pocos tiempos de esos. Es como que me daba la impresión de que a veces cuando se expresan los personajes, caen en la cuenta de cosas. O sea, a veces uno, por estar en lo suyo,
no tiene otra perspectiva. Y el solo hecho de contarlo ya es arrojar una cierta luz sobre eso mismo que estás contando. Entonces es como que un personaje, pues Carlos coge y dice algo, y entonces él mismo repara en algo a raíz de lo que quizás su amigo le pregunta, y entonces eso le sirve para entender mejor cosas que ocurrieron. Es que muchas veces uno anda con cosas adentro. Ajá. Y las siente, pero en la medida que las formula, ya sea verbalmente o por escrito, sí, logra comprender lo que está pasando, y eso te hace mucho bien. Y no solamente lo formula, sino que alguien lo recibe, y también ese alguien de alguna forma te da alguna luz, no en un consejo ni corrigiéndote, no necesariamente así, sino solamente con la reacción, te ayuda en ese proceso, ¿no? Uh-huh. Sin duda en el libro, no vamos aquí a desvelar mucho, pero sin duda en el libro hay un abanico de personajes, como usted decía, que empiezan, de repente hay una alusión al hijo de uno, a la esposa de uno, y poco a poco vuelven a salir esos personajes y se van desvelando nuevas cosas sobre esos personajes y el impacto que esas otras personas han tenido en los protagonistas. ¿Usted cree que eso es lo que nos ocurre a nosotros en el día a día? Es decir, que estamos rodeados de personas que nos aportan mucho, pero a las que quizás no valoramos en su momento. Tengo la impresión de que en el libro ocurre mucho. Por ejemplo, la suegra de uno de los... en fin, hay personajes para todos los gustos. ¿Cuál fue también el sentido de esos personajes? Pues la suegra del libro, del personaje, para mi gusto es el mejor personaje de todos, el que yo más quise. Se nota. Y porque es una mujer que ha pasado tantas cosas y que ha logrado una madurez en su vida muy interesante. Pero claro, yo creo que la pregunta es, de nuevo volvemos a lo mismo, al tema del encuentro. Nos rodean personas, y si nos damos espacio para poder encontrarnos, tú puedes descubrir grandes tesoros, ¿no? Grandes momentos, luces, pero el tema es estar atentos. Yo no digo que estemos todo el día pensando en esto, pero sí, es como un llamado a profundizar un poco más y no vivir en la superficialidad, como ir a lo profundo, porque finalmente ahí está la clave de tu calidad de vida y la calidad de vida de los que te rodean. Por ahí hay un personaje que aparece, que es fantástico y que después desaparece, ya que es Gabriel. Sí. Y el otro le dice, pero ¿cómo lo dejaste desaparecer? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Y por qué no lo contactaste? Bueno, claro. Sí. Y el otro se da cuenta y lo dejé pasar, ¿no? Sí. Y bueno, pasan esas cosas en la vida. También es cierto que hay veces que en la vida te aparece alguien por ahí que fue muy importante y después, desaparece y tuvo una misión en su vida y en tu vida, y muy bien, chévere. Pero sí es cierto que la pregunta también es cómo cuidamos esas amistades que son valiosas, que son importantes. Sí. Hoy más que nunca soy